Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. En esta semana volvemos a tratar el tema de la policía en una película. La vez pasada fue El Justiciero, era una especie de policía ilegal. Ahora vamos a ver a Paw Patrol, una policía totalmente legal y muy bien afianzada con un sistema de su ciudad. Pues ya saben que, digamos, aquí hacemos algunos análisis de películas infantiles porque también a veces están llenas, pero a rebosar y un poco más cínicamente, de ideas bastante peligrosas, y queremos analizarla justamente en ese sentido. No es porque no querramos a los perritos y a Paw Patrol, simplemente que queremos analizar esta película como un producto cultural de nuestro tiempo. Entonces, dicho eso, Cristian nos va a dar como una pequeña resumen de esta complejísima trama. De hecho, sí me parece complicada comparado con otras películas mucho mejores que esta. Pero antes que eso, yo creo que sí sirve quizás dar un paso para atrás y por lo menos yo quiero hacer una pequeña justificación de por qué es quizás a veces más importante analizar la ideología transportada en este tipo de cintas que a primera vista parecen hechas para niñas de manera muy inocentes. ¿Qué va a haber ahí? Un grupo de perritos animados, buena onditos, que hacen chistes y que son tiernos. ¿Qué hay ahí que justifica que analicemos esta película y que quizás también justifica que la gente vea este video o escuche este podcast? Entonces, bueno, hablamos de una nueva película de cine, como ya dijiste, en la que, ¿quién lo hubiera pensado?, los perros se convierten en superhéroes. Parece que Hollywood no sabe hacer otra cosa que crear superhéroes. Entonces... y policías. Y policías, que creo que más o menos es lo mismo, casi siempre. Sí. No hay mucha diferencia. Entonces, bueno, en este caso, la tropa de los Paw Patrol, es decir, la patrulla de... cachorros, digamos. Ajá, pero Paw es como... Sí, como patas, huellas. Parte, ajá, sí. Sí. O sea, como para hacerlo más todavía tierno e infantilizado. Exacto. Este tipo de patrulla entonces se tiene que convertir en una tropa de superhéroes. Pero como dije, antes de entrar a la trama, yo creo que sirve pensar qué tienen de especial este tipo de películas para niños. O si existe una película para niños, que quizás nada más es la calificación que le damos o la forma de catalogizarla, pero que quizás no hay tal cosa como una película para niños. Y para ahí me sirve ahí un pensador de Estados Unidos que se llama Neil Postman, que tiene un libro sobre eso, y él diría que en realidad no hay tal cosa como películas para niños. Tenemos algo parecido, según él, a libros infantiles, es decir, para niños. Porque cuando lees, primero tienes que desarrollarlo poco a poco. En primer lugar, la lectura en sí y luego la comprensión de textos más complicados. Es imposible que te brinques ese paso. Pero lo que él dice es que con las imágenes es completamente diferente. Se refiere aquí, Postman, especialmente a la televisión y dirige su crítica a la desaparición de la infancia, sobre todo contra la televisión. Pero yo creo que podemos extender esto, obviamente, también al cine. Postman dice, de manera yo creo que muy impresionante, en un punto, que ya no estamos tratando con una jerarquía de información cuando vemos la televisión, y sobre todo cuando lo hacen niños. Es decir, que la televisión elimina la base de esta jerarquía de información, es decir, todas las imágenes pueden ser vistas tanto por niños como por adultos. No se trata simplemente, como en el caso de un texto complicado, de una obra cerrada, es decir, no alcanzable a los ojos de un infante porque no tiene todavía la capacidad de comprenderla, que primero hay que abrir. Quizás con el tiempo, cuando uno se hace mayor y tiene la capacidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Postman escribe que lo crucial es que la televisión presenta la información de forma accesible a todos sin distinción. Y eso implica que la televisión no necesita distinguir entre las categorías de un niño y de un adulto. Es decir, que una vez que existen los programas infantiles, podemos preguntarnos, ¿de veras existen? Y si la patrulla canina, voy a llamarle, se dirige específicamente a los niños o no a los padres o a los dos, y la forma de acceder diferencia, si hay algo de diferencia entre cómo lo ve un padre y cómo lo ve un niño. Y creo que podríamos decir que es un producto de la industria cultural que es, digamos, un arma poderosa, ya con eso acabo, porque, digamos, no es para mí un mundo infantil que se abre aquí, sino que se prepara a los pequeños para el gran mundo. Las narrativas del gran mundo están servidas en la película, los arcos de suspenso del gran mundo están establecidos y los niños pueden seguirlo con toda naturalidad porque se trata principalmente
de las imágenes y de un diálogo bastante simple. En síntesis, la imagen, desde la fotografía, pero luego la tele y el cine, abre la posibilidad a una supuesta comprensión inmediata que no tenían antes los textos, y con eso se abre la posibilidad también de introducir ideología a niños y a adultos a través de lo mismo, que antes era imposible porque no había la capacidad de comprensión. Pero entonces, digamos, esa eliminación de barrera a la hora de poder acceder a algo, creo que es un peligro en sí mismo, y que por eso el efecto de este tipo de imágenes sobre los infantes es bastante fuerte y no podemos subestimarlo. Yo tenía como una reflexión similar, la guardaba un poco más para el final, pero igual creo que estaría bueno ponerla sobre la mesa. Como, digamos, creo que tienes toda la razón, que en el fondo no se puede comparar a un programa de televisión con un libro infantil. Son dos cosas muy distintas, y es muy, muy cierto. Yo quería referirme más bien a uno de los diálogos de Platón, particularmente el más famoso, el de la República, donde Platón discute la idea de la pedagogía, pero sobre todo también la de los dioses. O sea, cuál es, digamos, el papel de los dioses en la educación de los ciudadanos atenienses. Porque debemos recordar que, digamos, el gran problema de Sócrates, a través de los textos de Platón, es, digamos, el buen vivir. O sea, cómo vivir de una manera correcta. Que vivir de una manera correcta no necesariamente implica, digamos, vivir de acuerdo a tus intuiciones. De hecho, justamente porque no había como esta claridad de intuiciones como lo platicamos en la película de hace una semana, los jóvenes se acercaban a Platón, a Sócrates, para preguntarle entonces qué debían hacer en ciertos momentos o qué reglas tenían que seguir, ¿no? Entonces, para Sócrates, digamos, el papel de los dioses desde el punto de vista pedagógico, y que incluso se discute que estas pueden ser como uno de los argumentos por lo cual quizás Sócrates era hasta cierto punto ateo, es porque Sócrates decía que en realidad los dioses son simplemente como una especie de imagen creada para comprender mejor ideas que en el fondo son morales. Que, digamos, la idea de los dioses teniendo, digamos, representando ciertas ideas. Por ejemplo, todos sabemos que los dioses griegos como que correspondían a distintos, ya sea como ideas humanas o sentimientos o emociones, ¿no? Como incluso Afrodita, como con una cuestión más carnal, o Dionisio, o bueno, el resto del panteón griego. El punto es que Sócrates veía a estos dioses como formas en las que los niños podían aprender mucho más fácilmente las ideas, para que después, cuando sean adultos, puedan separarse de la idea de los dioses, es decir, a lo mejor rechazarla, pero mantener las ideas morales dentro de sí. Justamente ya desde ese momento, hace más de 2000 años, se veía, digamos, el poder que tienen esas ideas para los infantes, y posteriormente cómo esos infantes van a retomar esas ideas y actuar conforme a ellas. Entonces, en el caso específico de las películas infantiles, este poder, digamos que en Platón no había una diferencia muy grande entre lo que se le enseñaba a los niños y las ideas que después los adultos jugaban, pero que ahora nosotros pareciéramos creer que sí. Por eso las películas infantiles están como hasta cierto punto excluidas de las películas de adultos, pero en el fondo mantienen ideas muy similares y tienen esa función pedagógica también muy similar y peligrosa, sin duda. Quizás hasta más que las películas para adultos, ¿no? Sí, sin duda, porque no se puede poner o sea, ni siquiera alcanza al estatus para ponerse en duda. Entonces pasa como si nada, sin duda. Bueno, ¿quieres, digamos... Ahora sí, ¿de qué va? Bueno, como no puede ser de otra forma, sorprendentemente, el mal amenaza a lo que llaman en la película Ciudad Aventura. Esta vez en forma de un siniestro científico que quiere utilizar un meteorito para destruir a la ciudad. Y algo que los perros obviamente no pueden permitir, y en consecuencia lo quieren impedir. Pero antes los perros ya han recibido superpoderes de otro meteorito. Porque creo que también es algo muy común que, como ya no se quieren meter en complicaciones, es simplemente lo más fácil es cómo salvan al mundo con superpoderes. Ya con eso es mucho más fácil. Y además, obviamente sí hay diversidad en los poderes. Eso me gusta, que ya no es como antes pura fuerza o que puedan volar, sino ya es muy diverso para que todo el mundo se pueda identificar. Bueno, ya a mí me gusta este poder, a mí me gusta el otro y yo soy con este. En eso sí hay una diversificación. Celebren posmodernos. Cada perro entonces tiene su propio superpoder y puede así no solo interponerse en el camino de la científica, creo que me parece Victoria, sino también el del malvado exalcalde Hamdinger. Entonces Victoria, que le llaman nada más Vi,
quiere utilizar un imán para atraer a otro meteorito y destruir todo. Pero algo que me llama la atención aquí en la trama es que, digamos, cómo se romantiza. Yo lo observo un poco en las redes sociales ahorita con la guerra de Rusia a Ucrania, pero también ahorita con el conflicto que parece que algunos apenas se enteraron que hay entre palestinos e Israel, que hay una especie de banalización o hasta de discurso bélico que celebra ese tipo de actos, porque lo que pasa en la película es que vemos, bueno, que los perritos, que la patrulla de perritos pues va a la guerra. De forma muy tierna, pero en el fondo es eso. Es un discurso de cómo te tienes que preparar para asumir el sacrificio, defender tu patria, en este caso la ciudad Aventura, y luchar contra el enemigo, pues a muerte. Entonces vemos cómo estos cachorros, en el transcurso de la película, son luego, como dije, sometidos al servicio militar, a una estación militar en alta mar, y son entonces, yo creo que yo los vi de esa manera, niños soldados, bien entrenados, pero actuando, y esto creo que también es un punto muy complicado más bien, o fascinante, en el mal sentido, porque no actúan en nombre del Estado, sino para esta fuerza mercenaria privada llamada Paw Patrol, que es ese sueño que hemos visto también en tantas películas que hemos hablado aquí, como en Fast and Furious, como en Los Vengadores, que siempre son un grupo de superhéroes que no se tienen que sujetar ante la voluntad de un Estado. En pocas palabras, están fuera de cualquier voluntad democráticamente construida. Porque eso se asume como algo que no sirve, degenerado, corrupto, lento, sino para ser libres y actuar y salvar, tienen que estar libres de cualquier control o voluntad del pueblo, digamos, o de la gente que no es superhéroe. Y eso también, que incluso en esta película lo manejan de esa manera, que al mismo tiempo también creo que responde al paradigma neoliberal de la serie de Paw Patrol y de la vida que existe en la realidad, que es que el Estado es algo corrupto, que debe de reducirse a su mínima fuerza y que las personas a través de sus superpoderes se tienen que escapar del Estado, que únicamente es un lastre, y que si no tengo que pagar impuestos y formar parte de esa jalada, mejor. Yo creo que, digamos, hay otro elemento, estoy de acuerdo contigo, pero hay otro elemento que también nos da como una idea general hacia este punto, porque la historia de Skye, que finalmente es la perrita que justamente, o la cachorra que acaba de integrarse a la patrulla, que hay que decirlo, en la serie de televisión los personajes no están tan desarrollados, tuvieron que hacerles un arco como muy... un pasado para justificar, digamos, su introducción de esta nueva personaje. Y lo que dice, o digamos su tragedia, es que ella no nació no está destinada para ser una Paw Patrol, porque ella es muy pequeña, ella tiene piernas muy cortas, bueno, patas muy cortas, y una serie de problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, digamos, el punto, creo yo, es como la patrulla le dice o la convence de que no necesariamente por ser de nacimiento, digamos, alguien tiene que ser, o un cachorro está destinado a ser Paw Patrol, sino más bien que el esfuerzo de la cachorra es la que al final le da como el estatus para poder integrarse adecuadamente, que ella demuestra finalmente a lo largo de la película merecer ser parte de la Paw Patrol, pero entonces de nuevo, no es un poder que se otorgue a través de comentarlo con el resto de la población, sino es un poder, digamos, meritocrático, estar dentro de ese... Y de nuevo es el poder privado meritocrático que se alza por encima del otro, que sin embargo no se problematiza en este momento, o en esta película no hay un problema real entre ese poder privado y la ciudad. Más bien hay una armonía general que ocurre dentro de la ciudad, que además es bastante... De nuevo nos encontramos con estas ideas como súper multiculturales, porque la alcaldesa de la ciudad es una mujer negra además, ¿no? Que tiene como todo un equipo súper diverso de todo tipo. Y bueno, son los malos los que llegan a romper esa armonía originaria que ya hemos visto tantas veces en otras películas. Cómo, digamos, finalmente la policía o los héroes en este caso existen para poder defender esa armonía general, recuperarla. Y justamente son como más bien las ideas que atentan contra esa armonía, con las que son precisamente por ello malvadas. O sea, no se pone ni siquiera en duda si puede existir la posibilidad de que dentro de esa ciudad exista conflictos y lo que ya hemos comentado. Pero además el papel, digamos, de Victoria, que es la mala en este mundo, también tiene su justificación trágica de ser, digamos, villana. También es una historia de vida la que le permite ser, digamos, mala. Es imposible que ella tenga como
una posición racionalmente en contra de la ciudad, sino que forzosamente tiene que haberle pasado algo para que entonces sea irracional su posición, ¿no? Entonces, en ese caso, ella es, y que no se preocupa, ¿no? Como nunca se preocupó nadie por ella, ahora ya no se preocupa por nadie. Entonces, como contrario totalmente, ¿no? El egoísta aislado que nada más quiere ver por sí mismo está mal. Todo lo demás tiene que entrar dentro de la armonía de la ciudad. Pero me encanta, digamos, también el hecho de que en algún momento hay una conversación justamente entre Sky y Victoria. Y Victoria rechaza ser evangelizada por Sky. O sea, la manda al diablo. Y ella sigue, digamos, su punto. Pero me parece, digamos, sumamente peligroso. Y yo creo que se ve particularmente en las historias de vida de Sky y de Victoria. Como esa oposición. Yo le llamaría que son perros privatizados. Porque creo que la privatización en el mundo real, que se refleja en la película, ya está tan avanzada que también, digamos, el monopolio de la violencia internacional también se está convirtiendo en un bien privado y por ende existe ya un mercado de ejércitos de mercenarios privatizados que simplemente se venden al mejor postor y les da completamente igual en una guerra entrarle a favor de los gringos y en la siguiente a favor de Rusia y luego a favor, les da completamente igual, si no manda, quien paga. Y creo que los perros intervienen de cierta forma un poco similar en la película, porque además se nos vende a los militares en la cinta como simpáticos, adorables, coloridos, diversos. Es decir, que ideológicamente se les mete en la cabeza a los perritos y por ende también yo creo que a mucha gente que ve la película desde el principio que siempre están del lado de los buenos y al final se les dice que protegemos a Ciudad Aventura y a los buenos. Y ninguna misión, y eso se insiste una y otra vez, es demasiado grande, ni siquiera, como también dijiste, para la patita más pequeña, que puede siempre demostrar de lo que es verdaderamente capaz. Hay como una especie de reflejo de campana, le llamaría yo, que los creadores de la cinta como que apelan a instintos que ya no, que simpaticemos de manera pre-reflexiva o como dijimos hace una semana, de manera supuestamente intuitiva de quiénes son los buenos y que entonces venga lo que venga, hay que salvarlos y ya no hay que hacer preguntas, sino que corremos como perros al comedero. Y eso es mi punto más importante de la cinta, es, ¿no te parece, a ver cómo lo ves tú, que se nos quiere tratar a nosotros en el mundo real a veces como si fuésemos perros? ¿A qué voy con esto? Es decir, ¿no crees que a veces para los slogans políticos, y lo hemos hablado fuera de la grabación muchas veces, que a mí me parece que se infantiliza y que a veces se nos habla de forma como si estuviesen hablando con su perrito, con ese tipo de frases y hábitos? Y entonces esto me recordó un poco al libro de Marcuse llamado El hombre unidimensional, publicado en los 60s del siglo XX. Y entonces creo que en cierto modo de esto se puede explicar lo de Paw Patrol y la película, porque yo creo que se educa a personas precisamente unidimensionales. Porque Marcuse escribe sobre lo que él llama universo conductista, en el que las palabras y los conceptos tienden a coincidir y más bien el concepto tiende a ser absorbido por la palabra. Y creo que este último no tiene otro contenido de que el que la palabra tiene en el uso público y normalizado. Y la palabra no sirve para nada más allá del comportamiento público y normalizado. Las palabras se convierten en un cliché y como cliché domina el lenguaje hablado o escrito. La comunicación impide así un verdadero desarrollo del sentido. Ahora, esto es muy abstracto y ¿qué quiere decir todo esto? Yo creo que hay palabras de alto valor en el discurso que siempre se utilizan de esta manera y que todo mundo se traga de enseguida y ya no hace preguntas. Un ejemplo, los ucranianos defienden la libertad. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Quién va a decir yo estoy en contra de la libertad? Sí. Y ellos no pueden hacer eso. Con eso se mata la discusión. O los ucranianos son nazis. Exacto, que sería como inverso, exacto. Sí. Los rusos liberan a Ucrania de los nazis. Bueno, ¿quién va a estar en contra de que liberes a alguien de los nazis? Sí, claro. Entonces ahí digamos, el concepto, en este caso de libertad, pierde significancia. Ya no se habla, bueno, ¿qué libertad? ¿De quiénes? O por ejemplo, ¿a favor de quién? Digamos, en el caso del conflicto ahorita de Israel y Gaza, por ejemplo, el término terrorista. Yo creo que alguna vez lo platicamos. O sea, hay digamos, eventos
que podrían justificar ese uso, pero realmente la palabra no trae a la mente de las personas, supongo que estadounidenses, el debate de qué es, qué no es, cuáles son los límites. Simplemente es terrorista, produce terror, hay que acabarlo. No, y es un debate muy complicado. ¿Qué es la libertad? Además, o sea, ¿qué es lo que implica eso? ¿A qué costo? ¿Para quiénes? ¿De qué forma? O sea, eso para mí es muy complicado, sino simplemente se convierte la palabra en eslogan. Para mí, entonces, ahí pierde el contenido. O sea, es una palabra que simplemente apela a un reflejo inmediato de las personas, como si fuésemos perritos. Escuchas tal palabra, actúas de tal forma. Escuchas la otra, actúas de tal forma. Y ahí creo que veo la similitud con la película, de que se nos trata en el mundo real como perritos, y entonces hay como ya algo establecido de lo que, y eso lo dice Marcuse en el libro, de lo que debemos comprender por ciertas palabras. O sea, por ejemplo, la época que le toca a él es el mundo de la libertad, Occidente, contra el mundo de la dictadura, Oriente, o digamos la Unión Soviética. Esos dos bloques. Y del otro lado lo mismo. Cuando realmente eso no dice absolutamente nada. Pero digamos, ya se asumía y se convirtió en sentido común de la gente pensar ya de manera, yo diría, pre-reflexiva cuando escucha cierta palabra que ya no es otra cosa que una palabra. Entonces yo creo que además, y ya con esto acabo, él continúa escribiendo que en los cruces del universo del lenguaje público aparecen frases que se confirman simplemente a sí mismas, que son analíticas y funcionan como formas casi mágico-rituales. Al clavarlas, le llama él, repetidamente con la mente del receptor, producen el efecto de encerrarlo en el perímetro de condiciones decretadas por la fórmula. Y creo que pasa eso, que se nos encierra, que por democracia entendemos esto, por libertad entendemos esto, y muchas otras palabras podemos meter aquí, entendemos ciertas cosas, entonces ya se convierten en clichés que dicen todo y nada. Y en ese sentido, me parece más a una orden que le damos a un perrito, que le dicen, siéntate, levántate, cállate. Que es más ya algo que no tiene que ver con un ejercicio mínimamente crítico a la hora de asumir un conflicto, que puede ser, por ejemplo, el de libertad o lo que sea. Para mí yo siempre pregunto, bueno, ¿para quién? ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres? Como que ya no sé, sino simplemente escuchas el sonido y actúas de tal forma. Incluso uno podría preguntarse si no ha tenido justamente esa clase de películas o esa clase de tratamiento de la narrativa consecuencias o ha tenido que ver con eventos como el populismo de derechas y de izquierdas que existen en todo el mundo, pero particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos. Que gente, digamos, que pueda llegar con un discurso que prácticamente habla como si fueran perritos, plantea el problema en ese mismo sentido y entonces las herramientas que servían para sostener un régimen completamente dicotómico sirven para mantener el siguiente o para que llegue el siguiente sumamente de derechas que les hable en ese mismo sí, o sea, en ese mismo y creo que él, digamos, tiene una frase y ya con eso acabo, dice que los términos utilizados de manera ritualizada se vuelven inmunes a la contradicción. Y creo que es eso, hay cierta inmunidad reactiva, o sea, reaccionaria, que ya no es capaz, digamos, abrirlos y discutirlos, sino como que ya están encerrados, sellados, y es lo que hay. Y la gente ya entiende de manera intuitiva, porque es inmediato, que eso es lo que el sentido común me indica que es, y no te metas con eso. Y ahí sí nos parecemos, con todo respeto, más a los perritos que a humanos mínimamente críticos. Incluso, digamos, esa relación o parecido con la cuestión religiosa, porque también la religión encuentra entre lo que es sagrado y lo que es profano. Entonces, esa división, todo lo sagrado tiene, por ser sagrado, una autojustificación de sí misma, y todo lo que esté externo a esto sagrado es evidentemente como profano. Y entonces es un modo de pensar muy dicotómico. Sí, ¿no? Y con eso, religioso. Y con eso acabamos que para algunos puede decir que la paz es la guerra, la guerra es la paz, y ya no llegamos a nada. Y creo que en la película se nos trata de educar de esta forma. Sí, yo creo que definitivamente es como propaganda y además en favor mucho de la policía. Sí, o sea, yo creo que... Es cierto. Creo que es como... No basta desde mi punto de vista, pero creo que para muchos sí hoy en día, tristemente, es que basta con gritar libertad e inmediatamente todo el mundo está dispuesto a defenderla en lugar de cuestionarse si lo que defiende significa realmente libertad. Y creo que la película educa a los niños o los empuja o les indica que quizás muchas veces está prohibido hacer la pregunta que los niños más hacen, y me parece una pregunta muy crítica o una forma de hábitos más bien profundamente humano que a nadie se le debería de quitar nunca, que es el por qué.
Ya ves que los niños muchas veces les dices algo y dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y entiendo que a veces eso es nefasto y pedante, pero ese espíritu que es, si bien surge más de una ingenuidad a esa edad, me parece siempre crítico. Porque ahí no se acepta necesariamente todo lo que se nos indica. Siempre es, bueno, pero ¿por qué? Explícamelo. Y eso ya, según Marcuse lo comparte, rompería con esa posibilidad de hablarnos como perritos y que respondemos ante conceptos ya dados sin pensar lo que realmente significa, y lo que estoy diciendo realmente es libertad, democracia, emancipación o lo que sea, igualdad. O sea, pueden ser muchas cosas, pero creo que en la película se nos trata de indicar que a veces no hay que preguntar, sino unirnos y matar al enemigo. Definitivamente. Está cabrón. ¿Tienes algo más? No. ¿Recomendarías la película? Es que siempre siento que de 10 películas, de 9 veces digo que no, pero es que no es mi culpa. Son malas. O sea, son malas. Verdaderamente sí. O sea, yo creo que incluso como para películas infantiles podrían haber mejores opciones. No, o sea, yo digo que no, mejor... Pues no sé, pero no la vean y esperemos... Mejor Bob Esponja. Si me dejas escoger entre esos dos, pues sí, mejor Bob Esponja, pero pues esperemos que la siguiente semana tengamos una mejor película, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.